Semana Cultural de la Identidad. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Y continuamos en la Semana Cultural de la Identidad en el marco del aniversario 177 de nuestro municipio. Hoy tendremos 12 actividades. Estaremos escuchando un breve relato de la historia de Betulia, sus inicios, sus personajes, sus hechos históricos que fueron importantes para el desarrollo de nuestro pueblo. Y también realizaremos un encuentro de cuenteros con los adultos mayores, tanto en el casco urbano como en la vereda La Putana, donde relatarán anécdotas, sucesos, historias de su vida y algunos cuentos de nuestro municipio. Esto moderado por Néstor José Rueda, un betuliano amante de la historia, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Bienvenidos. Semana Cultural de la Identidad. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Qué bonito es llegar a mi pueblo, caminar sus calles empedradas, ver sus casas antiguas y hermosas, sus paredes de tierra pisadas. Lo primero que hago al llegar, saludar a todos mis amigos, y en el parque más lindo del mundo, parrandear hasta la madrugada. Y en el parque más lindo del mundo, parrandear hasta la madrugada. Segundo día de nuestra Semana Cultural de la Identidad en el municipio de Betulia. Hoy nos encontramos en el albergue San Vicente de Paúl para contarles a ustedes Encuentro de Cuenteros. Hoy con un invitado especial, Néstor Rueda. Una de las formas más nobles e interesantes de indagar en nuestra cultura es poder preguntarle al pasado, hacer esas consultas necesarias para saber de dónde venimos y de ese modo poder saber a dónde vamos y quiénes somos. Betulia, mi terruño encantador, insignia del valor. Por eso es tan importante venir acá a consultar a nuestros abuelos, a nuestros antepasados y de ellos tener esa versión de la historia tan importante para hacer que Betulia y todos los sitios aledaños en los que estas personas integraron, trabajaron, lucharon, hombres y mujeres fuertes que han tenido una gran historia, sigan brindando y aportando para que nunca se olvide su aporte a la memoria del pueblo y a la memoria que debe perdurar y ser resguardada. Y pasillos me forjaron. Betulia, mi terruño encantador, insignia del valor santandereano, raza noble especial, hecha de amor. Ahora voy a empezar entrevistando uno a uno a los abuelos. Entonces le pido que la primera entrevistada, la primera homenajeada del día sea doña María Segunda, porque yo de ella quiero saber algo, doña María Segunda. Usted siendo mujer allá en el campo, tan duro que le tocaba, ¿cierto? Allá en el campo, poca carne se comía, ¿cierto? Pero usted aprendió a coger una carabina y a disparar. ¿Cómo era? Eso sí. ¿Cómo era que usted cazaba? ¿Cuál era la maña que usted tenía para cazar, que su esposo decía que él no necesitaba? A mí me falta la vista por un ojo, no veo sino por un ojo solo. Pero entonces por ese ojo yo veía bien y por eso podía apuntarle a los animales del monte. ¿Sí? ¿Cuántos hijos crió usted así con puro animal de monte, pues tinajos, curíes, mejor dicho? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tuvo? 10 hijos. 10 hijos. ¿En qué vereda se crió usted y con su marido? El Morro Azul. En Morro Azul.
Y decían que a usted no le hacía falta la carne en la casa, ¿no? Su marido le decía que no le hacía falta la carne en la casa. Sí, sí, hace falta. ¿También? Sí, porque... Tocaba ir a cazar. No faltaban los obreros, y a ellos se les podía dar todo viaje de carne de monte. Sí. Y ahí, todos aprendieron a trabajar. Sí. ¿Y usted piensa que la vida de la mujer en ese entonces era más dura o más sencilla? ¿Le tocaba más difícil o ahorita más fácil de pronto? Era más dura, pero más fácil, ¿Y eso? porque todos aprendían a hacer cosas. Ajá. ¿Cuáles eran sus oficios en la casa, doña María Segunda? ¿Cuáles eran sus oficios? ¿Qué le tocaba hacer usted en la casa? En la casa muchos oficios, cocinar, administrar los cerdos, y administrar las vacas. Esos eran mis oficios, ver de los niños y hacer todos los oficios que se presentaran para hacer. Sí. Y cuando usted salía a Betulia, usted cuando se encontraba aquí en Betulia, ¿cómo era el pueblo de antes? El pueblo... Lo mismo que lo que es ahora, con la distinción de que ahora está más poblado. Ah, más poblado, antes era menos gente. Sí, menos caserío. Sí. ¿Y eran muchos o pocos los ricachones? Más bien los pobres y pocos los ricos. Era pobre, todos eran pobres. Ah, ahorita es que se ve como la gente cachuda, la gente carpetuda por ahí, ¿no? No, Ah, tampoco. Pero siempre hay, siempre hay. Sí, y, bueno, lo que hay es mucho orgullo, pero gente fractura no hay. hombre, ¿la gente de Betulia era orgullosa o no? ¿Usted qué Sí, piensa? lo que hay es mero orgullo. Y oiga, ¿y más rezandera o menos rezandera? Eran como iguales. Iguales de rezandera ahora que antes. Sí, Bueno, Ana María, muchas gracias, muchas gracias. Llorando el parque y sus bellos colores. El gran Bueno, yo ahora le Santo quiero pasar el micrófono a un paisano amigo, a don Justo Solano, para que me hable. Se llama don Justo, pero ¿cómo Bien. llamó? ¿Con quién hablo? Con Néstor Rueda, yo le dije el nieto de Humelia. El nieto. Ah, bueno. ¿Qué va, don Gracias. Justo? Bien, aquí. Y aquellas veces que les tocaba irse hasta la mesa a los santos a traer el chirriche de la semana. Ah, ¿Cómo era eso que usted le tocaba irse hasta la mesa a los santos a traerse todo ese aguardiente y se tomaban medio por el camino? ¿Cómo era eso? no, hasta 6 botellas. ¿Sí? ¿Y cómo era esa travesía desde aquí de Betulia hasta la mesa? 12 horas. 12 horas hasta la mesa de los santos. Sí, señor. ¿Quiénes iban? Iba Pedrito Domínguez y yo. ¿Sí? Mm, ¿De verdad que una vez los paró la policía por ahí en el puente? Pues sí, porque lo que pasó es que ellos se emborrachaban y le dieron la jeta a la policía. Y le quitaron las carabinas. Entonces se arrecharon esa semana. Ellos no fueron. Fui yo solo. ¿Y a usted no lo echaron a la policía? ¿Cómo? ¿Y a usted no lo echaron a la policía? A mí no. ¿Y quién fue a sacarlos de allá? Don Eliseo Navarro, ¿no? Sí. ¿Sí? Fue a interceder por ustedes para que los sacaran de allá del pote. Él fue el que hizo todo el vuelto. ¿Sí? Oye, y don Justo, ¿y cómo era el proceso allá en Chimitá de las ensartanzas? Allá la gente vivía era del tabaco, ¿cierto? Sí, allá era, por ejemplo, usted me llevó esta noche y yo tenía que volver en la noche, otra noche, que usted tuviera la cogida de tabaco. ¿El riego era cómo? ¿Ustedes para regar era con chuchos o con sistema de riego? ¿Cómo hacían? No, eso es lo que Dios quisiera, mandara. Vea, poco verano había en ese entonces, ¿cierto? Sí, había verano también. Yo me acuerdo que yo tuve que trabajar en el Cañaguate, 30.000 matas de tabaco, para coger 3 cargas de tabaco. Eso me tocaba que tenía el cobrito y tirar así. Sí. Así me acuerdo de eso. Y era toda la noche, dele, a ensartar tabaco. Decían que las mejores para eso eran las mujeres, ¿no? Las mujeres eran las que mejor ensartaban tabacos. Abrir y ensartar en esos canelles. Toda la noche
alumbrados por ahí con una velita, un velón que estuviera por ahí, no faltaba luz. Lamparitas de petróleo. ¿Sí? ¿Mm? Y echaban muchos cuentos en eso, tomaban trago por ahí a veces, hablaban. Había partes que nos daban aguardiente. ¿Sí? Sí. Y don Justo, entonces en esos tiempos usted dice que la plata rendía más o menos, era más dura la situación. ¿La pobreza más dura? Yo digo que rendía más porque no había tanto orgullo. No había tanto orgullo. ¿Y cuál es el problema del orgullo? De que tienen que comprar de todo para tener en la casa. Ah, cuando eso era menos las necesidades, más. Sí, de pasar más pobres. Sí. Y tenían más hijos. Era orgullosa, brava, era amable, ¿cómo era la gente para esos tiempos de antes, de antaño? Cuando eso la gente no era orgullosa. ¿No era orgullosa? No, señor. No, cuando eso... ¿Qué pasaba? Había menos orgullo que ahora. Ah, bueno, Justo, muchas gracias. Con olor a poma rosas, a rayanas y café. Con olor a poma rosas, a rayanas y café. ¿Cómo le va, don Bernardo? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. En la vereda La Unión. Allá había mucha pobreza. Me quedé tirando asadón y allá ayudándole a mi papá a deservar los tabacales. ¿Había mucho tabaco por allá también en la Unión? También había mucho tabaco. ¿Usted de qué hacía uno una copla? ¿De qué podía uno hablar cuando uno coplaba? Yo me acuerdo que una vez que mi papá se iba a trastear de una finca para otra, entonces yo escribí con carbón en una pared que dice así, la copla que dice así. La persona que se iba a mudar allá le exigió a mi papá que le regalara un chucho que mi papá tenía para cargar guarapo. Y entonces le puse en la copa. Nunca le dejó la cuna, la mujer dejar no quiso, para no engañar a ninguno, le dejaba el cañizo, era un cañizo que amamos ha hecho para dormir los pelados. ¿Un cañizo era un catre? Una camisa era como un catre. Sí, como un catre. Sí. ¿Y cuántos se criaron ustedes en esa familia? Éramos 15. 15, cuando eso las familias eran muy prolíferas. ¿Sí? Había muchos hijos. Decían que antes un mercado básico en Betulia era panela y sal, ¿cierto? Con eso bastaba, o sea, la gente salía de las veredas era a comprar o panela o sal, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era la dieta que ustedes le llevaban allá en esa casa? ¿Qué consumían? ¿Cuáles eran, digamos, los productos básicos que le daban allá en la casa? Yuca, guarapo y ruyas. Ahora no se ven las ruyas, pero en esa época había muchas ruyas. Y arepa de pelado. Eso era lo que más comía la gente en ese entonces. Sí. Y usted dice que en Betulia la gente cómo era, la gente era noble, era amable, pacífica. ¿Cómo veían en esos tiempos la gente, la comunión entre las personas? Era la gente más noble, pero que tan pronto se tomaban 5 cervezas, formaban pelea, porque cuando eso la gente era muy peleadora, no se bajaban
el cuchillo de aquí era de la cintura. Y entonces, tan pronto se tomaban 2 cervezas, comenzaban a pelear. Sí, entonces tocaba que la gente no les dieran de tomar, era la única cosa. De resto eran nobles siempre. Eran nobles, sí. La única condición era que hubiera de pronto por allá guardiente, chirrinche en la mesa. Carrante, No, sí, no pelea. chirrinche, sí. Sí, eso entonces de pronto deformaba la pelea. Exacto. Oiga, don Bernardo, y la vocación de los músicos, siempre han dicho que en Betulia, cuando antes también había mucha vocación por la música, ¿no? Que la gente en las casas, pues, sin nada que más que hacer en los tiempos libres, se dedicaba a por ahí a ensayar un tiplecito, ensayar una guitarra, a ver cómo le sacaban sonidos, sin mayor conocimiento musical, con puro oído, pero Sí. le sacaban, ¿cierto? Sí, mi papá era muy buen triplero. Las serenatas lo invitaban a él, porque él era muy buen triplero. Y la gente de Tillaba era escuchando qué clase de música, cuáles eran en ese tiempo la música que usted dice emblemática del pueblo, cuáles eran los géneros musicales de ese entonces. La ranchera y la ranchera más que todo. ¿Sí? Y los corridos por ahí y eso. Los corridos también. Y para bailar, Para bailar, bailaban mucho la ranchera y el corrido, también bailaban. Bueno, Bernardo, muchas gracias por esa versión de la historia de Betulia. Antes de terminar, yo sí quisiera escucharle esa poesía tan bella que usted tiene, ese acróstico de Betulia, para que nos lo dijera a nosotros en este momento. El acróstico de Betulia dice así: Betulia es un semillero de músicos y poetas. En su parque están las huellas del legendario Moán. Tiene las tierras más fértiles y las mujeres más bellas. Un templo renacentista y un clima primaveral. Las mujeres de Betulia, íntegras en el amor, abren pero nunca cierran las puertas del corazón. ¡Ópale! Bueno, ¿quién más me falta aquí de los que estén en lista enfilados para...? Don Ramón, ¿cómo era para la gente de antes, aquí en el pueblo, emigrar? De pronto, tantos que fueron de Betulia, ¿cierto? Tantos que en un momento cogieron, empacaron su cajita y se fueron. ¿Cómo era para esa gente de pronto llegar por allá a Bogotá, esos betulianos que llegaban a Bogotá, a la costa, por allá a otras partes del país, a Bucaramanga? Eso no era muy extraño, digamos, uno salir de aquí de Betulia para irse por allá lejos. Yo fui uno de los que me fui para Barranquilla desde que tenía 20 años, buscando mejorar, porque aquí el problema que era que no había gente de empleo. Ahora hay mucho trabajo. Cuando la gente se vea, porque aquí no había nada que hacer, que no echara mucho, no ganaba plata. Ahora no, porque ahora hay mucha gente de empleo, mucho negocio. Y cuando ustedes fueron para la costa, digamos, eso fue una corrida de gente, eso era No, bastante. la gente llegaba con se estuvieran llamando por teléfono. ¿Sí? Todas las demás llegaban 4 o 5 camioneros de los pueblos a poner negocio. Ahora se están viniendo otra vez para los pueblos, porque la gente es malo. Sí. ¿Y cómo era llegar, digamos, para un cachaco, para alguien que venía del pueblo, cómo era llegar a la costa? ¿Cómo lo trataban? ¿Cómo le iban? Eso era duro, porque uno no sabía no conocía ni el peso siquiera a pesar. Y no entendía, los costeños hablan más distinto y eso no entendía qué es lo que pedían, se burlaban de uno. Hay un tabaco que se llamaba calilla, que era un tabaco delgadito. Y entonces yo no sabía qué era calilla, lo bajaban solo. En vez de una tienda así, lo bajaban solo. Y llegó una vieja y me dijo: oiga, déme la calilla, señor, ¿eso qué es? Digo: cachaco arrutanado, se la voy a comprar en tal parte y la voy a traer para que la conozcan, para que no sea tan pendejo. Me la compré, me la arrancó, entonces ya está ya bien, pero yo no sabía cómo se llamaba eso, y así como eso eran muchas cosas. Los ganchitos de la cabeza se llaman son ilusiones no, pinces, y pinces llaman, no pinces aquí. Y una vez me dijo: oiga, véndeme un par de pinces, señora, que vendemos pinces. Y ahí no están, vea, pendejo.
Es que uno, pues, sufría uno aprendiendo por curarlo allá y como uno porque en el monte no es para allá el monte que va uno a saber nada, ¿sí? Yo, completamente bruto, que llegan allá es como meterse en la cuna. Oye, entonces no, se sabía poco de atención ustedes, porque claro, no estaban acostumbrados a meterse en una tienda. En Betulia había muy poquitas tiendas, ¿cierto? Los tenderos eran muy poquitos. No Los había nadie, tapiceros, por ahí, los de las textiles. Y lo más malo era que uno no sabía escribir, no sabía restar ni sumar. Entonces eso era un problema porque a mí me enseñaba yo había tenido que ir más a la primaria, pero yo estudié 4 años, y en los 4 años yo pasé a cuarto y a quinto, pero donde yo estuve me fueron 72 horas porque como ya estaba de 15 años me mandaban a estudiar. Era, hoy tengo que ir a coger café porque me está cayendo, mañana tengo que coger tabaco porque está madurando y nunca me mandaban al colegio. Entonces, salía en la semana abierta con 10 fallas. Entonces, pero yo pues, siempre aprendí fue algo que allá llegué a Barranquilla y Gregorio Plata me enseñó a sumar y restar y dividir, es lo que me enseñó. Sí. Entonces porque yo me iba a trabajar con él. Difícil ir a la escuela en ese entonces, mejor dicho. No, difícil era que no lo mandaban, no, porque como había tanto trabajo, lo mandaban a trabajar. Que no era la importancia del estudio que ahora el que no estudia no consigue trabajo. Cuando era al contrario, no trabajaba, no conseguía nada. Entonces, la fuerza laboral de las casas eran realmente los hijos. Y claro, y cuando los hijos estaban trabajando en la casa, ahora los hijos que creen se van y más. Y más, ni vuelven a invertir ni nada. Sí, ahora cuando ellos llegaban, porque le decía, vengo a contarle a mi compadre que tuve un hijo, y le dicen, menos mal, tiene más quien le lleve, al contrario, ahora llegan, tuve un hijo, tiene más quien mantener. Antes los hijos era, mejor dicho, usted tenía un hijo, era un brazo más para la casa. Claro, que tenían 10 y 15, 20 hijos, porque tenía gente para trabajar. Claro. Ahora no puede, porque ya la gente ya no quiere trabajar al monte. Eso era antes, como no hay más nada que hacer. Claro. Y digamos, en la educación que le daban sus padres, ¿ellos eran muy rígidos o cómo eran los padres de antes para los de ahora? Ahora sí, mucho mejor consejo, porque cuando eso los hijos sí respetaban a los padres. Entonces era mucho mejor consejo porque a uno no le pueden ni pegar el ojo porque ya estaban pegando. Ahora no le puede pegar, ni y los hijos quieren pegarle a los padres. Cuando no, cuando era mucho respeto. Y se diga a los nonos, ¿no? A los nonos sí toca tener más respeto todavía, a los padrinos. En ese tiempo había mucho respeto con los de la familia, ahora no, ahora todo se ha perdido. Nadie respeta a nadie. Por eso creo, por la educación será mucho mejor antes que ahora. Sí, la educación en la casa. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente y y por eso es que tienen que estudiar, porque no estudian, no consiguen trabajo. Bueno, no, le agradezco mucho esa versión interesante de la historia de la migración. Yo me quedé huérfano porque cuando mi mamá murió tenía 1 año y medio. Yo me tocaba en otra parte. Y entonces yo me quedé en Don Félix Plata. Sí. Allá me tuve a la de 20 años, a los 20 años me salí, me puse para andar y después me fui por Barranquilla. Vea, ahí la historia, mejor dicho, era de los primeros que se iba para el pueblo. Allá era muy bueno, me enseñaron a trabajar y me enseñaban a ganar. Yo me quedé allá como hijo único. ¿En Barranquilla? Sí, no tenía ni no, allá en Don Félix, yo me quedé en la vereda de Santa Bárbara. Cuando ahí vivía Don Félix Plata. Yo me quedé para allá. Bueno, y señor, le agradezco mucho la historia que nos regala para todos nosotros. Pacho, ¿qué más? Buenas tardes. ¿Qué me cuenta? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ay, bien. Usted sí es el que me va a echar una versión de la historia en los bailes en el salón parroquial. Recuerdo varias cosas de esos bailes, pero más lo que me quedó aceptando de una vez que me fui a un baile al salón parroquial. Y bueno, y por estar de novelero por ahí, a mí no me interesaba mirar. De pronto salió una parejita por allá, ya tardecito de la noche para la calle, y otro compañero me dijo, vamos, a ver qué van a hacer. Bueno, me fui por ahí mirando, cuando de pronto me descargaron una piedra por las costillas y yo
al tío me fui para el salón parroquial y ahí a la policía, vea policía que casi me matan y un bolazo y yo, pero ¿qué se puede hacer por allá? Pues ya no lo estaba llamando nadie. Venga, baile. Yo que bailar ni que nada, hágale para la casa a dormir. Y así me pasó, así era la parranda aquí en Betulia. Era hecho los pantalones parroquiales y ponerse a mirar a los demás que enamoraran y luego lo agarraban a piedra a uno. Pero importante es novelero. Eso le pasa a uno por no pensar las cosas. Allá en la cama me estaba esperando y mis papás también. Pues al otro día me regañaban y me echaban hasta fuerte. Pero es verdad, hijo, que la gente entonces le gustaba mucho la fiesta aquí en Betulia, eso estaba así como una fiesta. No, era muy fiestera la gente. Aquí pasaba que la gente era muy fiestera y las mujeres eran muy amigas de bailar. Pues claro que cuando eso, pues, era como decía el padre Néstor, Betulia es muy bonito de ver a la gente bailar porque no pecan ni venían, bailan muy apartado. Sí. Y entonces, eso era lo más bonito que tenía aquí Betulia en las parrandas. Yo fui mucho parrandear aquí en Betulia y pues de vez en cuando me tomaba un traguito para ir cada año por la cuaresma que me pasaba la rasca. Pues entonces tocaba perdonar todo. Bueno, les voy a decir una coplita, unas 2 coplas que tengo, porque tuve una suegra que la quería mucho, y la suegra a mí no me quería, y la novia también me quería, entonces me voy a decirle las coplitas. Desde aquí se ve la casa y también la corraleja, no se asoma la muchacha, pero se asoma la vieja. Yo por darle la despedida a la muchacha, entonces le di la serenata. Te fuiste y me dejaste como barra en la laguna, con el pajarito triste y sin esperanza ninguna. Muchas gracias. Yendo para el colegio, que la casa de nosotros quedaba allá para aquel lado, nos encontramos la Llorona. Y le dije yo a Pedro, le dije yo, vea, allá adelante va una señora, ¿por qué no vamos a alcanzarla? Estas horas de la noche, ya eran las 11 de la noche. Cuando llegamos allá a la casa del Mochito, que llamamos el Mochito, allá estaba la Llorona allá abajo, ahí en la pura calle de la esquina de Luis Fernando Jorero, ahí estaba esperándonos. Cuando nos pega el primer grito, ya dale para la casa de nosotros a dormir. Por acá trasnochando otra vez, ¿ves? Sí. La cama lo estaba esperando, Juancho. Bueno, gracias. La cama, Juancho. Señoras y señores, les agradezco mucho que me hayan contado estas historias, que me hayan permitido conversar con ustedes en este día. Recordarles que ustedes son muy importantes para Betulia, que todo lo que ustedes tienen dentro, eso sirve, eso no es puro cuento. Todo eso merece ser reservado y merece ser compartido. Y ojalá sigan habiendo en este pueblo muchos oídos para escuchar y para saber preservar los que ustedes tienen. Entonces les pido un aplauso para todos ustedes, para todos y para todos los que saben y todos los que todavía tienen que compartir. Muchas gracias. Gracias por ese compartir que nos trajeron. Ahora les vamos a dar un compartir que la administración municipal nos trajo con mucho cariño, que es vino y galletas que a ustedes les encanta. Entonces un aplauso para la administración. Le agradezco, doña Dora, que trabaja en la alcaldía, por haber venido a visitarnos en este precioso día. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Le agradezco, doña Dora, que trabaja en la biblioteca. Le agradezco mucho porque me tiene en cuenta. ¡Ay, muy bien! Gracias. Además otra tengo. Gracias. Para que me colaboren. Aquí le espero. Bueno. Con el cajón en la mano. Y el dicho me dijo, no se lo digo mañana. Ah, bueno. Gracias. Pero yo estaba siguiendo todo, me quedé alzada y ahora que estoy siguiendo no me vuelven a mirar. Ay, por puerca, ¿ves? Cuando yo tenía plata me decían Don Ramón y ahora que no tengo nada me dicen solo Ramón. ¿Solo vos? Betulia, mi terruño encantador, insignia del valor santandereano, raza noble especial, hecha de amor, jardín del paraíso colombiano, allí nació el arrullo ensoñador, de tiples y guitarras que sembraron
en mi alma con orgullo tu folclor. Bambucos y pasillos me forjaron. Betulia, tierra de alegría, te llevo en el alma con esta canción. Semana Cultural de la Identidad. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Qué bonito es llegar a mi pueblo, caminar sus calles empedradas, ver sus casas antiguas y hermosas, sus paredes de tierra pisadas. Lo primero que hago al llegar, saludar a todos mis amigos, y en el parque más lindo del mundo, parrandear hasta la madrugada. Y en el parque más lindo del mundo, parrandear hasta la madrugada. Hola, hoy en nuestra Semana Cultural y de cumpleaños en Betulia tendremos un recorrido por la historia. Bueno, vamos a hablar de Betulia, que cumple ahorita para el 13, 177 años de haber sido fundada. Betulia era un territorio que perteneció antes de ser erigido como parroquia al cantón de Zapatoca. El cantón, la palabra cantón se refiere a un territorio que se puede subdividir. Zapatoca era un cantón que tenía mucho territorio, lo que es La Fuente, lo que es San Vicente, Barranca y Betulia, lo que es Betulia, ¿no? Pero solamente estaba erigida como parroquia el cantón de Zapatoca. Eso fue para el año 1844 que se inició ya como parroquia. No se conocían como municipios porque hasta el cambio de la Constitución de 1886 fue que ya se le dio la connotación de municipios a esos territorios que habían sido erigidos como parroquias. Eso no es tan sencillo y uno a veces no conoce la historia, a veces de su tierra. Era un territorio muy grande. Betulia le asignaron hasta el río Oponcito. Parte de lo que es Barranca perteneció al territorio de Betulia, que después esas le fueron subdividiendo para crear también San Vicente, una parte de Betulia, y Barranca también otra parte de Betulia, que fueron los territorios que se le desenglobaron al municipio de Betulia ya para la creación de esos otros dos municipios. Anteriormente de conocerse como Betulia, había un asentamiento humano y ese asentamiento humano estaba conformado, según reza en el acta de constitución, cuando se hizo la solicitud de que fuera elegido como parroquia, por 43 familias, que son las que se encuentran firmando el acta de solicitud ante el gobierno de Bogotá por intermedio del obispo de la capital provincial de Santander para esa época, que era el Socorro. Ese proceso duró aproximadamente unos 4 años porque se inició en 1838 y tuvo ya luz en 1844. De hecho, el municipio se inició a partir de lo que es hoy la calle 7 hacia el sur, hacia donde está el hospital, donde está el Coliseo. La alcaldía quedaba en la calle 8, entre carreras 3 y 4, y la capilla del templo de esa época quedaba en lo que está hoy el Coliseo. Después, por cuestiones ya de inestabilidad de esos suelos y las escorrentías de la montaña,
lo que es una estribación de la cordillera Yariguíes, que es un bosque de nubes. Entonces no fue viable continuar el municipio ya ampliándolo, y se inició de la calle Séptima hacia el norte hasta donde estamos hoy, que es el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, que esto ya es terreno que está caracterizado, se conoce como terreno parte urbana, porque hasta hace unos 3, 4 años esto era rural. De hecho, se construyó acá el colegio porque se inició como una normal rural. En el año 58, el colegio se inició en una casa que se construyó en la carrera Séptima, entre calles 7 y 8. Ahí se inició el colegio en el 58, y prácticamente la primera promoción sí se dio acá para el año 62. Era una normal rural, solamente salieron 2 promociones. Pero no nos adelantemos, sigamos hablando de lo que fue ya Betulia. O sea, la cabeza para esto fue el párroco. De hecho, pues para nadie desconoce que la parte de la religión católica fue medio gobierno en este país hasta la Constitución prácticamente del 91. Hubo unos cambios, pero no fueron muy fundamentales hasta la Constitución del 91. Entonces, ya antes de continuar hacia allá, avanzar hacia otras partes del territorio de Betulia, este proceso lo inició un párroco en la época llamado Pedro Guarín, Julián García y Pedro Gómez, y 43 familias más. Lo que pasa es que ellos hicieron cabeza, todas las familias aparecen como fundadores en el acta. Yo me he leído el acta completa, creo que en el municipio debe reposar una copia del acta de la creación cuando fue elegido como parroquia. Ya después municipio, como lo dije, a partir de 1886. Betulia, si podemos hablar de la economía, pues era muy simple. La gente se dedicaba a las labores del campo. Los funcionarios públicos serían por ahí unos 4 o 5, no pasaba de ahí. De hecho, la policía era paga por el municipio. Había policías que eran policías municipales, y ellos hacían la parte del control de lo que era el orden público del municipio. Eso es como ahora hablar de eso, uno le parece que como que no fue cierto, pero tuve la oportunidad de conocer varios policías municipales armados con un cuchillo de 12, que era lo que les daban en una cubierta, y ellos así hacían su labor. La economía se basaba para esa época, como le digo, en el trabajo agrario, la gente del campo, prácticamente para consumo interno. La carretera que tenemos viniendo de Zapatoca a San Vicente, esa carretera se hizo después prácticamente del boom del petróleo en Barranca, y se hizo esa vía, se continuó esa vía. A Betulia llegó en 1942, dirán, uy, pero hasta esa época llegó la carretera a Betulia. Sí, hasta esa época ya tuvimos carretera acá en el casco urbano, porque inició desde la Cuchilla y eso hubo muchos problemas. De hecho, la carretera no era por el sitio que conocía hoy la laguna, sino por el Pinal. Para esa época no la pudieron continuar por ahí porque encontraron una gran cantidad de piedra, no había cómo sacarla, no había cómo explosionarla, entonces le cambiaron la ruta a la carretera y pasó por lo que es la laguna. Para el año 42 se dieron varias cosas significativas, como es también ahí tenemos una parte que se llama el atrio, que es una parte que le quitaron de la calle. Eso comentan que fue en la época del padre Sanabria, para el año 42, que se hizo todo lo que conocemos como el atrio con sus barandas, y la iglesia también se inició, porque la iglesia era allá donde les digo lo que es hoy el Coliseo, y se le cambió de sitio
era toda en madera, no sé cómo hicieron para hacer las tallas de esa madera. De hecho era en paredes de tierra, tenía algunos muros en piedra pegados con cal, y para el temblor de 67 quedó prácticamente para demolerla porque quedó en muy mal estado, y tenemos hoy la iglesia que tenemos, se inauguró en el año 70, para diciembre del año 1970. El párroco era Vicente Otálora Niño, primo de Rafael Antonio Niño, uno de los grandes ciclistas escaladores nacidos en Cucaita. Él fue el párroco que inició y terminó esa obra. Y de ahí, pues, lamentablemente, no hemos tenido un liderazgo como notable en el municipio, porque siempre los alcaldes que tuvimos no fueron por ende acá del municipio, eran nombrados por el gobernador y nos mandaban uno de un lado, otro de otro, de diferentes partes. No había ese liderazgo que pudiera, por ejemplo, pedirle al gobernador que nombrara a un alcalde del pueblo. Hubo sí alcaldes, pero no, dentro de toda la lista de alcaldes que hay, yo creo que por ahí un 30% hasta la nueva año 88, que se inició prácticamente la elección popular de alcaldes, no eran nativos de Betulia. De hecho, pues los gobernadores tendrían sus cuotas allá y los mandaban a dirigir. No había ningún interés, tal vez por el desarrollo del municipio. Ahora las cosas han cambiado mucho con la nueva constitución, ya que ya la amplió, no solamente, pero eso fue, primero fue como año y medio, 2 años la elección popular de alcalde, después 2, 3, hasta que llegó a que se lograra que eran electos popularmente, tenían el mismo derecho a los gobernadores, y los senadores y presidentes de la República eran por periodos de 4 años. Y la economía empezó a cambiar, ya con la carretera. Lo que se hacía acá en el municipio, lo que se cultivaba, se llevaba por caminos de herradura, que iba a Betulia, Chimitá, Cantalta, un sitio que llaman Peñas, y llegar a Girón, y de ahí hasta Bucaramanga, pero era en mulas. Hubo personas con las que yo pude hablar que llevaban eso en bestias, y lo que llevaban para vender allá era manzana pequeña, durazno camueso, chirimoya. Era prácticamente las 3 cosas que llevaban, porque no, las otras no se llevaban porque no eran significativas. Así hubiera alberja, maíz, porque esta tierra fue muy buena para esos cultivos. Tenemos una tierra que la gente puede llegar y mirar alrededor acá de lo que es el casco urbano, y dicen, pero la gente de qué vive acá, porque como no ven ni ganadería ni cosas así, café o cultivos grandes, piensan que esto no hay. De hecho, sí, la economía no ha sido muy notoria acá en ese sentido. Después ya vino, con la carretera, vino la colombiana de tabaco, se empezó a cultivar el tabaco, se empezó a producir el almácigo para tabaco. Todas estas hondonadas que de pronto ustedes pudieron ver en alguno de estos tomas que hicieron, ese lecho y ese arbusto los vendían y los compraban para quemar la moñiga y hacer el almácigo para el cultivo de tabaco. Hubo colombiana, hubo un boom, hubo muy buena economía, vino el café también. Afortunadamente en esa época la plata del café era para los cafeteros, tenían plata, algunos la aprovecharon, otros pues cada uno la aprovecharía a su manera, pero entonces de pronto se han podido hacer muchas cosas. De hecho, el comité sí colaboró mucho con la construcción de escuelas, todo eso se le debe al comité. Parte de la electrificación de esta parte, de esta zona cafetera, que es la parte alta, se le debe al comité de cafeteros. Betulia tenía un territorio prácticamente olvidado, que es contando desde el Cerro de la Paz hasta la Quebrada Putana. Era un territorio, yo cuando lo conocí me acuerdo,
porque era práctico, no puedo decir que lo conociera, sino cuando escuché hablar de él, era muy pequeño y decían que eso era lo baldío. De hecho, mi papá nos contaba que después de la época de la violencia, él tuvo que hacer un censo a ver qué personas habían quedado en esa zona y solamente vivían 63 personas. Betulia no podemos decir que hubiera sido azotado en esa época de la violencia por la muerte de Gaitán y la creación de la Chulavita y lo que llamaban la Chusma, que era otro grupo creado por el Partido Liberal, y la Chulavita era el Partido Conservador, pues, para que la gente sepa de qué se habla, porque es que nosotros no conocemos prácticamente la historia de nuestro país, o sea, vivimos como en otro cuento y nos dejamos embolatar a veces con otras cosas y eso se va perdiendo y no se conoce. A pesar de eso, sí, hubo unas muertes parecidas acá en... Mataron a uno de acá por el Camino Real, que ese camino iba por donde está la señora Isabel, iba a salir a la Boca del Monte, la que es hoy de Orlando, el popular Cucaracho. Y al parecer, dicen que mi abuela, la mamá de mi mamá, se dio cuenta y que ella no pudo decir absolutamente nada, porque eso era un temor bastante que sentían. Mataban a gente, se llevaban los hombres, se llevaban las gallinas, se llevaban la plata y los hombres que les servían se los llevaban también, o si no eran del lado de ellos, los mataban y los dejaban ahí y dejaban a alguna persona para que contara el cuento. Esa es parte de la historia de esa época y que a veces pasa desapercibida. Como que no nos interesa, como que tenemos otra visión, no sé, de muchas cosas. A veces pensamos que no, que las guerras se dan en otra parte y que nosotros no. Nosotros llevamos una guerra prácticamente después de 1810, el llamado grito de independencia, porque los partidos o las personas interesadas, después de que ya se derrocó al ejército de Barreiro, entonces vieron que había intereses y entonces entraron, fue a disputarse los recursos, el territorio, el poder, y así hemos vivido hasta ahora. Eso no podemos decir que hemos tenido cambios, pero no tan notables, y no hemos sido capaces de lograr una paz verdadera. Betulia no ha sido ajena a ningún conflicto, a ningún grupo armado. Eso sí, ¿para qué? Dentro de nuestro escudo, que Betulia remanso de paz. Lógico, porque eso es un territorio. Inclusive la diócesis de Barranca declaró esta zona como santuario de paz. Así lo ha hecho, porque de todas maneras somos personas muy pacíficas, a veces digo que demasiado confiados con muchas cosas. Eso es una parte de la historia, porque la historia de Betulia es muy grande, muy notoria. Podemos hablar de muchas otras cosas que se han dado dentro de nuestro territorio. Creo, sí, es como lo más concreto que yo tengo del conocimiento del pueblo donde yo nací, en el cual he estado y en el sitio donde estamos, en el cual llevo 39 años de servicio acá. Y nos quedan algunas cosas que también dentro de la parte de lo que es la cultura. El primer alcalde popular que tuvo nuestro municipio se llamó José Joaquín Gómez Gómez. El hombre fue un tipo luchador, se hizo bachiller en Zapatoca, estudió administración de empresas, fue funcionario de la electrificadora, perteneció a algunos grupos musicales como con el Mocho Valderrama, los Tres Pingos, con Leonardo Ardila Díaz, un Zapatoca que trabajó en la gobernación de Santander, músico, que José Joaquín también era músico, le gustaba mucho la lectura, hacía tertulias en la triada con los amigos para hablar de poemas y de libros y escritores y toda esa cosa. Él se dedicó a recopilar, inclusive recopiló un libro del grupo de los amigos de él, que lo tituló Los Tres Pingos.
y recopiló en otro libro poemas de betulianos. El libro se titula Betulia es poesía. Dentro de esa, algún día que lo leí, me encontré con unas coplas de un señor llamado Manuel Rueda Díaz. Ellos por apodo les decían Pelusa. Nacieron en La Unión, pero parte de crianza fue en Zapatoca. La Unión, tenemos dos uniones, Unión Norte y Unión Sur, son veredas del municipio de Betulia. Y José Joaquín recopiló de Manuel, que era un tipo que le gustaba la copla. Yo no sé, Manuel, pues, pienso que sus estudios no alcanzó a hacer hasta más de tercero, cuarto, primaria, no sé si pudo hacer más, pero tal vez era mucho para la copla. Él tituló elaboró unas coplas que pueden, yo pienso que pueden ser de tipo universal porque no son coloquiales hacia la zona donde él estuvo. Y las tituló La confesión de una esposa a su marido. Y dice Manuel en sus coplas: mi mujer sale a la calle y yo nunca había sospechado, pero un amigo me dijo, abre el ojo y pon cuidado. Un día que ella salió muy temprano todavía, los pasos, yo le seguí a ver con quién se veía. Te fuiste de mi lado para siempre, saliste como sale un delincuente. Lo hiciste como lo hacen los cobardes que matan a traición y no de frente. Una vez yo puse en duda la honradez de mi mujer y le hice una jugada para poderme convencer. Como yo sabía la hora en que ella se confesaba, me le disfracé de cura para ver qué me contaba. Me puse una bata larga con un nudo y un rosario y sin que nadie me viera, me metí al confesionario. Ella no tardó en llegar y se me fue arrodillando. Entonces cambié de voz imitando al padre Armando. Me dijo, acúsome padre, que yo voy a la alcaldía a dormir con el sargento y toda la policía. Me quedo con el notario, con el alcalde y el juez. Recuerdo que con usted también me quedé una vez. Yo le dije, vete en paz y no vuelvas a pecar. Mira que soy tu marido, no vayas a comulgar. Apenas me conoció, emprendió veloz carrera. Eso hace que no la veo y ojalá que no volviera. Bueno, una de las historias emblemáticas de toda esta zona, la oscuridad para la gente de los pueblos era una cosa pues temeraria. A nosotros nos parece que la luz es algo como del común, algo fácil, que se produce ordinariamente, pero realmente es algo, un invento realmente novedoso para la gente del pueblo. Y en los tiempos en que era más la oscuridad que la luz en las noches, pues se decía que por esta zona aparecían tres lucecitas en una orilla, en una curva del camino, como jugueteando la una con la otra. La interpretación de la gente del pueblo para esas luces que jugaban en esas curvas era que era un duelo entre unos compadres. Se decía que los compadres pues pleiteaban ahí en esa curva y en un momento dado una de la tercera luz se interponía entre la batalla de las dos luces y se decía que el desenlace final, el desenlace trágico era que moría esa tercera luz. Esa tercera luz se supone que era el ahijado que los unía en común. Así como eso, como esa historia, todas estas lomas han sido susceptibles a muchas interpretaciones. Las luces nocturnas siempre fueron como un motivo para escarbar o un motivo para los curiosos de los tesoros y las huacas. Y por esta zona siempre hubo cercas de piedra que también producían una luz que es la que produce los metales al estar mucho tiempo ahí. Entonces por todo ese tiempo, por toda esa zona de Juanarias, pues era muy común ver esas luces jugueteando, esas luces estables, bien fuera por esas interpretaciones curiosas de las personas para esos habitantes de la noche, o por tesoros, huacas y fantasmas que también eran los habitantes del pueblo. Pues era Juanarias, según la versión que yo tengo, el tal Juanarias era un aventurero de la noche, una persona que era capaz de venirse por acá a recoger leña en las noches
y pues dicen que uno de esos ávidos descubridores de tesoros pensó que esa lucecita que se movía por allá de pronto era una huaca y era Juan Arias con su mechita, su lumbre, con un atado de leña en las costillas, iba bajando. Entonces uno de los descubridores se vino como a atajar esa luz para ver qué era lo que venía por el camino, y cuando se la encontró por ahí en una esquina, resulta que el hombre le dio las ganas de hacer las necesarias, como decimos por acá, y se fue a una orilla por allá del camino a buscar baño, y cuando el hombre llegó pues al avistamiento de la luz y vio la luz por allá, gritó en nombre del Dios, en nombre del diablo, y Juan Arias pues lo que hizo fue gritar bueno, si no tiene papel y nada más, mejor váyase de aquí. Entonces quedó ahí el cuento anecdótico del tal Juan Arias, que más que un espanto era más bien un hombre con sus necesidades corporales, y ese lugar se bautizó en su nombre, en el nombre de ese señor. Bueno, la historia del Mohán es la historia de una proeza de la gente de Betulia que decide bajar a una finca en la vereda de Chimitá que se llamaba el Mohán. Allá había una piedra que para la gente de ese entonces era una piedra en forma de uno, y que pues, en el entendimiento de ellos tenía que ver con la cultura indígena y todo eso. La piedra había recibido el mismo nombre de la finca en la que estaba, el Mohán, pero todos sabemos pues que el Mohán no tiene que ver pues con las leyendas y los mitos de por acá de Santander, tiene que ver más con la zona ribereña, pero la gente asoció que la piedra era pues con el nombre del lugar, de la finca. Lo que hicieron fue crear unos andamios, y varios hombres, un grupo más de 20 hombres, bajaron hasta la finca El Mohán en comitiva, y como llamaban un convite, ¿sí? Y en ese convite lo que hicieron fue llegar allá, y por ese caminito que viene por allá, que es de la zona de los cauchos, por ahí subieron esa piedra que pesa toneladas realmente, y venían en una jornada de un día. Las cosas que hicieron realmente fueron muy folclóricas y digamos muy del pueblo, porque ese día se armó una fiesta en las curvas, iban llegando a una curva, entonces allá los esperaban con pan con chocolate, iban llegando aquí a Juan Arias y encontraban cerveza. Entonces la gente como que encontró en eso un proyecto común y representativo de esa piedra, que hizo que en ese momento fuera muy bueno, digamos, la proeza de llegar a llevar eso ahí al pueblo y tenerlo como un referente cultural. Ya para nosotros nos queda, digamos, la historia de los que fueron capaces de sacar esa piedra allá, independiente de si hay o no fidelidad histórica con el Mohán de las leyendas. Yo pienso que nos queda también la idea de que cada quien se apropia la historia como quiera, y digamos que para nosotros es esa historia la que importa y la que nos interesa, la de haber sido capaz de traer esa piedra, de haberle dado un significado y de haber sido capaz de reunir a un pueblo como en un proyecto común para subir eso y tenerlo como referente. Eso fue más o menos en los años 60, si no estoy mal. Fue un evento pues emblema, porque se crearon coplas, solo el hecho del convite. El convite es una reunión muy representativa de las veredas, de la gente del campo. El convite realmente es como que la primera formación de una comunidad en el campo, porque cuando hay un convite para arreglar la carretera, para correr una piedra, pues se reúnen las familias, se conocen, saben quiénes son, se echan cuentos. Entonces, en ese entonces el convite de la traída del Mohán fue también una oportunidad de eso, de hacer lo que hacían en el campo con las carreteras, con los caminos, y trasladarlo a la traída del Mohán. El convite también es una cosa que como formación de comunión, de unión del pueblo, ha sido muy importante y muy representativo. Es algo que todavía se tiene en la memoria de las personas y que realmente crea una unidad y como una importancia y una representación con la gente, con los que nos acompañan, con las familias, con las personas que estamos alrededor. Se crea representación, se crea significado y se crea también sentido pues, de patria, sentido de tierra, gracias a eso. Bueno, el municipio de Betulia tiene una vereda que se llama la vereda de la Putana, ¿sí? Está conformada de Puente Sogamoso a Puente de la Putana, que son los límites con San Vicente, por la quebrada. En 1947 entró mi padre, que fue los primeros fundadores de la Putana. Él contaba pues
En ese entonces fue cuando llegó decían que la Chulavita de San Vicente, bajó por allá a esas tierras, que eran unas tierras muy productivas. En ese entonces no había carretera, no había nada para ir a Barranca Bermeja. En ese entonces pasaban en una canoa. En una canoa pasaban la gente que venía para Marta. Marta era una vereda del municipio de Girón. Toda esa gente de la vereda Putana en ese entonces, los que no iban a San Vicente a mercar, a Cantarrana o en fin, eso era muy poquito el personal que había en ese entonces en esa vereda, en la vereda La Putana. Y de verdad, pues, mi padre fue uno de los primeros y un señor que él decía que llamaba Manasés y otras personas, y ahí se vino poblando, fue con Gilberto Alvarado, Cupertino Alba, el difunto Polo Ruiz, el difunto Antonio Gil, con Ramiro Díaz, que fue la mamá se llamaba Paulina Chacón, no recuerdo el nombre del esposo, pero esos fueron los que fundaron la finca La Flor, que queda al pie del peaje. Todos los sectores de peaje de Tienda Nueva, ellos fueron los dueños de esa finca, Paulina Chacón. Entonces así se vino conformando la vereda La Putana. En ese entonces había muy poquita población, de que fue en el 1950, por ahí 55. Entonces en ese entonces a mi padre llegó la Chulavita y lo sacó corriendo de por allá de la finca que tenían. Esa finca la tenían toda la boca de la Mantecosa, al pie de la vereda La Putana, ¿sí? Entonces eso, y él entonces recorrió, y allá lo sacaron corriendo, entonces se vino ahí para donde junta Paulina, y ahí pues se conformó, pues cuando eran puras tierras baldías. Esas tierras baldías, el que llegara pues se podía hacer su finca. Entonces mi padre hizo ahí en el sector que es La Flor, ahorita, ahí en eso, cogió un pedazo de tierra y hizo la finca. Ahí fue más o menos en 1960. Él cogió el pedazo de tierra para poder hacer una finquita, y ahí pues, cuando yo estaba solo, mi padre, ahí pues se topó por ahí con mi mamá y hizo familia, fue cuando nos tuvo a nosotros. Entonces, y ahí para acá se ha venido poblando, y gracias a Dios pues ahorita hay una población grande y hay muchos sectores. En la vereda La Putana hay muchos sectores que se llaman la playa, está la Cabezonera, está Tienda Nueva, está Las Vegas, está Casa de Barro, está La Flor, está Golondrina, Aguamielú Alta, Aguamielú Baja. Todos los sectores se congregan ahí en la vereda La Putana. Igualmente mi padre contaba, ¿no? que el nombre de la quebrada, La Putana, era porque había una señora que se llama Ana. Entonces, y ahí había, en ese entonces, había un camino real que iba supuestamente a San Vicente. Entonces todos los arrieros de ese entonces que sacaban la carga a San Vicente, entonces decían, nos vemos allá de La Putana. Entonces, por eso quedó la quebrada La Putana. Entonces, esa es como la historia, como lo que yo conozco de nuestra vereda La Putana, porque soy nacido y criado en la vereda La Putana. Sí, en ese entonces, ¿sabes que en el año 1960, pues, la quebrada La Putana era una quebrada muy productiva de pescado, igualmente el río Sogamoso. Nosotros, mi padre, pues nos llevaba al río, o íbamos a la quebrada, porque queda cerquita a todos lados, al Sogamoso y a la quebrada, y nos llevaba a pescar. Y era una cosa muy maravillosa, porque eso hacían 1 o 2 lances con la atarraya y eso sacaba uno un bulto, 2 bultos de pescado, y con eso se iba uno ya para la casa. 8 o 15 días volvía otra vez
y aperaba el machito y hacían otros 2 o 3 lances y otra vez. En todo tiempo se encontraba pescado en esos, en lo que era la quebrada Putana, en la Guamirúa, en todas quebradas que había mucho pescado. Y de igual manera, pues nosotros, mi padre pues, nos enseñó a pescar, porque pues que nosotros, yo tenía 12 años más o menos, mi padre él hacía unas rancherías en el río en tiempo de pesca, ahí fuimos nosotros aprendiendo a pescar y de verdad de la edad de 12 años, yo fui una persona que conocí la pesca y de verdad para nosotros fue muy productiva. Para nosotros fue muy productiva la pesca y finalmente yo duré hasta hace más o menos unos 12 años dejé de pescar y todavía me gusta la pesca y cuando bajo, yo tengo una parcelita allá en la orilla del río y cuando bajo me gusta ir a pescar y pues la verdad esas cosas que cuando uno aprende nunca se le olvidan. Yo quiero mucho lo que es las riberas de Sogamoso, porque esas riberas nos ha dado mucho fruto, mucha alimentación y la verdad pues cuando voy allá a la parcela como que no me quisiera venir porque se amaña uno en la tierrita. Yo fui nacido en la vereda de la Flor, de la vereda de la Putana. He nacido y criado prácticamente. Yo nunca, en los 56 años que tengo, nunca he salido del municipio de Betulia. Toda la vida he estado en el municipio de Betulia. Dios me ha dado esa gran victoria, pues, de estar acá en la alcaldía ya dos veces, con 2 periodos con este. Y nunca ha salido del municipio de Betulia, siempre ha salido de paseo a diferentes municipios, a diferentes ciudades, pero nunca ha salido a vivir a otro municipio. Toda la vida ha vivido en nuestro municipio de Betulia. Como le digo, yo nací en el sector La Flor y estudié en Tienda Nueva, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes. Yo fui una de las personas fundadoras de esta escuela. Cuando hicieron esa escuela fue un solo saloncito que hicieron habíamos como unos 20 o 30 muchachos estudiando en esa escuelita. Eran 2 saloncitos, uno para primero y otro para segundo y ya. Nosotros fuimos los fundadores de esa escuela en ese entonces y ahorita es un gran colegio que tiene más o menos 800 estudiantes. Entonces, cuando eso pues ha venido aumentando, ha venido creciendo en nuestro municipio de Betulia en esos sectores. En ese sector, en esa vereda La Putana, pues, ha sido una población bastante amplia en este momento. Casi en nivel del DANE, casi el 50% de la población la tenemos en la vereda La Putana, porque igualmente es una vereda muy poca o muy pequeña, pero tiene muchos sectores, como ya he nombrado, muchos sectores poblados y igualmente aquí para arriba, para la carretera municipal, pues es amplio el terreno, pero es muy dispersa la población. En este momento se cultiva mucho la ganadería, cultivos de yuca, plátano, lechosa y así sucesivamente lechería. Son proyectos productivos. Ya están sembrando mucho caucho. Sí, todos esos proyectos pues han llegado a realizarse en ese sector de la vereda La Putana. Las fiestas. Pues en estos, pues antes de la pandemia, pues se celebraba el Día Campesino, se celebraba arriba en la Y, se celebra el Día de la Madre, se celebraba en la feria en Tienda Nueva, se celebra el día en la playa, el día del Festival del Río. Todas esas cosas pues se celebraban. Pues este año, pues el año pasado lo alcanzamos
la Junta de Acción Comunal lo cantó a celebrar porque tocó por medio de la Junta porque nosotros no teníamos recursos todavía cuando recibimos aquí la alcaldía. Pero este año sí ya tocó dejarlo pasar porque por medio de la pandemia no se pudo realizar nada. Y así sencillamente pues se han venido también realizando las actividades de fin de año, de la Navidad. Los sitios turísticos. Pues la verdad la vereda de la Putana es una vereda que tiene mucho que ver. Primero que todo la playa pues tiene un buen sitio para uno pegarse su buen bañito ahí en el río y hacer su buen sancochito, pues eso, la gente llega mucho. Igualmente tenemos la boca de la Mantecosa, que es un punto muy estratégico para bañarse, porque ahí en eso caen dos fuentes de agua, que una es caliente y la otra es fría. La de la Mantecosa es bien fría y la Putana va agua más o menos calientica, entonces son dos puntos de agua muy estratégicos para bañarse uno ahí. Y ahora pues se descubrió un punto muy bueno que son en la Coloreña, que es lo de las gachas. Las gachas pues es una quebrada que estuviera aquí mirando, muy estratégico, y la gente acude mucho allá a esa parte para recrearse y divertirse allá, porque eso es, haga de cuenta, un tobogán, porque sí, queda en veces le queda a uno la pantaloneta pegada a la peña, pero es un tobogán. Pero muy bueno, muy bonito para uno divertirse allá en esos sectores. La vereda de la Putana es Betulia, la vereda de Sogamoso es Betulia. Hace como 48 años que llegué yo aquí, que era la primera vez que llegaba aquí a Tienda Nueva. Nosotros no conocían nada, venimos como de... Pero su nombre primero, doña María Irene Virgüez Tobar. Otra vez. María Irene Virgüez Tobar. Y llegamos y aquí no había sino allá la casa de doña Rosa y allí don Juan Chacón. Eran dos casas que había cuando eso. Y entonces nosotros nos fuimos ya para una finca para arriba, pero eso la finca toda rastrojada. Y ¿cuántos años? 48 años. Que nosotros conocimos, nos metimos para allá para arriba para la Putana. Más arriba, porque eso de aquí a allá son 4 horas, donde estábamos nosotros. Y entonces nosotros nos avanzamos allá un pedazo de montaña para trabajar allá, tanto que era tierra buena y todo para sembrar arroz y que todo eso. Y eso para venir a hacer mercado, por allá no había nadie con tienda ni nada, todo nos tocaba venir aquí a Don Luis, de Doña Parra, a hacer el mercado, a comprar la carne, comprar todo, el mercado. La tienda era surtidísima ahí, la era lo único que había. Y apenas 48 años. Ellos apenas había esa casita allá, que de todo esto era potreros, aquí no había casas, con eso. Y todo montaña, aquí para arriba no había casas ni nada. Allá arriba ya la única casa que había era Don Luis Cáceres, pero ya encima, arriba. Y nosotros nos tocaba toda la maleta para llevar allá. Ahí Don Luis nos cobraba para ahí 5.000 pesos, pues llevarnos una cajita hasta la casa de él. Y ya ahí para arriba otra vez, cárguenosla y ya para arriba para la casa. Sí, y eso no eran muchas las casas que habían, la única que era la escuela de allá de don José Huarte, La Flor. Eso era lo único que había ahí. Y la profesora que había ahí era la profesora de Yanira. Aquí, nada. Aquí no cultivaban nada con eso, nosotros no, ni... Bueno, tal vez para las vegas, para allá abajo, plátano. Pero para arriba se cultivaba era mera yuca. Yuca y maíz era lo que se cultivaba. Pero el resto no había más nada. Arroz no pegaba, no servía, no pegaba. Bueno, ya nosotros nos metimos allá, cogimos un pedazo de montaña, empezamos a trabajar allá. Y eso no nos dio. Eso no daba nada. Bueno, ya tuvimos el fracaso de que se me mataron las niñas. Entonces ya vendimos eso allá y nos vinimos para acá. Aquí compramos. Y compramos el lotecito. Hay como unos
No, casi la misma edad, como 40 y pico de años que estamos acá. Sí. Y nos vinimos y compramos ahí y ya estamos, gracias a Dios. Sí. Sí, pues, arriba en la Putana, se mataba el pescado a machete. Allá iba uno a machete y le mataban con el lomo a la machete. Mataban uno el pescado. Para Las Vegas, a bordo del río, siembran plátano, papaya, yuca, es lo que están sembrando ahorita. Hay mucho cultivo que hay ahorita. O sea, las ferias, se hacían ferias, aquí se hacían mucho las ferias, ahorita no hay nada. ¿Qué hacían en las ferias? ¿Qué hacían? ¿Qué actividades hacían? Uy, tantas cosas que hacían. Sí, bailes y comida y de todo, había mucha diversión que había. Y mucha gente, muchísima gente que salía. ¿Quién se inventó las ferias de Tienda Nueva o eso quién no? Eso las comenzó fue cuando hubo el alcalde de Miro, primer alcalde, Miro Melo. Ese fue el que comenzó la fiesta. El Festival del Río. Se invita a la gente que vengan a mirar y a conocer y a divertirse y a todos. Que te divierten la putana. Todos los putaneros. Claro, sí señor. A la orden. Yo trabajo por el teléfono que a mí me llaman, como medio, la gente que me embalse, un homicidio, todo eso yo lo hago. ¿Hace cuánto vive por acá? Yo llegué a la vereda de la Putana de Tulia, en la vereda de la Putana llegué de 16 años, tengo 61 años. Yo llegué a la vereda arriba, la Putana Alta, la Mantecosa, la Guandulúa, todo eso. Ya estuvimos con mi papá, tuvimos finca. Pues la verdad es que en ese tiempo, en el año 82, en el año 82 por allá, aquí de Tienda Nueva para arriba no había carretera, era camino vial, camino de herradura. Nosotros nos mandábamos a 3 horas de camino. Queda arriba donde llaman la punta. Allá tuvimos nosotros una partecita con mi papá y en ese tiempo pues no tiempo y ya llegué al año en el año 82, al año 83 tuve una oportunidad que me dio el ejército estar yo estuve incorporado en el ejército de mayor servicio, pero ya llegué, me volví otra vez para el mismo terreno, no me salí de acá de este municipio, porque yo soy nacido y criado en el municipio de Girón, misionero, prácticamente, pero llegué aquí de 10 años y aquí me quedé. Y allá en ese tiempo que ya presté el servicio, estoy yo viendo de que por allá no había futuro, ¿qué hice yo? Yo me vine con mi mujer que ya tenía una muchacha de mujer, una niña de 2 años, y ¿qué hice yo? Yo me vine para el pueblo del río Sogamoso y aquí estoy. Estoy hablando de como más de 5 años. Yo me vine cuando fue Palacio de Justicia, a la orilla del río Sogamoso, no había la represa. Llegué a ir a arrimarme a una familia que era de la familia de la mujer mía y me tocó irme para el pueblo del río, el Señor me dejó hacer una casita para llevar en tierra y ahí. Pero cuéntenos cómo fue la llegada de la gente, del resto de la gente acá a esta zona. ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo llegó la gente? ¿A base de qué los atrajo? A nosotros nos atrajo acá, la verdad, la pesca. Porque aquí la mayoría de señores que vemos acá, los adultos, como ya peces, como David, Pablo ya no, porque él ya tiene, yo lo conocí hace también unos 25 o 30 años como aserrador, en la vereda La Putana Alta. ¿Sí? A usted pues todo el tiempo, la gente que está por ahí, todo el tiempo lo he conocido como pescador y de acá de la región. ¿Sí?
La llegada de nosotros acá a este borde del río fue la pesca. En ese entonces era muy buena la oportunidad de que en la vivienda de pescado nosotros hacía bien. Eso era lo que nos hizo llegar acá. Porque por allá para adentro no había futuro, porque en ese entonces cuando ya empezaron a abrir las carreteras, llegaba mucho también los carros ahí por la vaina cuando llovía, de todas maneras uno como ahora está eso, está muy organizado eso ahorita. Y me doy cuenta que una vez era por acá arriba, donde yo estaba viviendo y está muy bonito eso, está muy organizado, ya las carreteras donde era todos esos malucos ya les pusieron las cemento, las malas y todo eso, ¿sí? La cabella y todo eso. Pero usted cuando llegó directamente a vivir aquí a la parte baja del río. A la parte baja de Betulia. Yo, o sea, prácticamente siendo de arriba, el mismo municipio me vine para el pueblo de Río y aquí estoy hablando del Palacio de Justicia, 27 años. Ahorita en este momento estoy solo, porque ya los hijos de uno son infestados. Ellos llegan, pasa como cuando hay una culecada de cosas. ¿Solo vive de la pesca? No, ahorita no vivo de la pesca porque ya prácticamente yo pesqué más de 20 años y ¿qué hago? Ahorita ya a mí ya no me simpatiza la pesca. Sí, por ahí como pescar, como para saber para cocinar y para vender, no, porque estoy dedicado a transportar personal. Yo tengo esta canoa hace 10 años con ese motor y de eso he vivido, ¿sí? Consiguiéndome la situación aquí atrás de esto. Y en la empresa, cuando fue el llenado de la empresa, pues estuve trabajando. En la empresa también trabajé 3 años. Bueno, y ahí fue cuando ya empecé a conseguir para comprar el motor. Y me decía esto. Y ahí en la empresa, cuando fue el llenado, trabajé. Y después de para acá no había nada que hacer. Y lo otro, que para esto, yo manejo esto y yo tengo licencia para manejar esto. No he sacado la póliza de seguro porque la verdad es que esto no se paga impuestos. Porque es el motor, no se paga impuestos. ¿Qué más productos se dan acá en esta región? Aquí se da la yuca, se da el plátano, se da lo que usted siembre, maíz, cacao, pues, todo lo que usted aquí llegue a sembrar, aquí se da. Esta es una tierra muy buena para todos los cultivos de Zulia. Vaya usted a la parte alta, a la parte baja, donde usted ande, ¿sí? Yo he ido a Zulia y me doy cuenta que por allá es una tierra más cambiada que acá, nosotros en la parte de las vegas aquí para abajo, usted va a mirar las plataneras, las pesqueras que sacan, las maiceras, y la patilla, los limones, cacao, eso se ve aquí para abajo. Y eso es parte baja de Betulia. La putana de Betulia. Mi nombre es Mario Mejía Mantilla, soy criado aquí en esta región, me trajeron de 2 años y aquí me he envejecido y aquí he criado a mis hijos, junto con mi río Sogamoso, con todos los personajes de acá, de todas las haciendas, de todas las fincas que habían en ese entonces cuando yo fui niño. Ahí les voy a comentar la historia, cómo fue esto aquí, ha sido aquí nomás de lindo, primordioso. Cuando esto era camino de herradura, esto de aquí se traía la cerveza, traían la cerveza en mula de allí, un punto llamado La Bomba, que es en la Putana. En esa época se traía por el río Magdalena de Barranquilla, la traían los arrieros hasta acá, todos se repartían por todas las tienditas, cuando no había hielo, no había luz, no había nada. De aquí se sacaban las cargas de maíz y plátano y yuca hasta en el motor de don Rubén Durán, el dueño de esta finca. Que eso hace los años que me he hecho a recordar, que me recuerdo en el 1963, que yo andaba con don Rubén en el motor, sacando las cargas de todos los colonos de esta región, los cosecheros. Además se sacaba, los arroces se sacaban en mulas, allí lo cruzaban a una bodega que habían de los españoles, eran inmensas y grandes, y ahí las transportaban de nuevo en mulas hasta un punto llamado Parroquia, que es la vía que va por San Vicente,
que conducía a Barranca, que esa era la única vía que había en esa entonces de Bucaramanga a Barranca. Entonces ya de ahí, cuando entonces ya resolvieron hacer una pista para la avioneta llena en Gibraltar, para avioneta pequeña de 4 pasajeros y 6 pasajeros. Cuando una persona se enfermaba, de ahí la sacaban, la llevaban a Bucaramanga en avioneta, eso era tocaba rapidito. Cuando los patrones iban a venir a ver las fincas, se venían en avioneta, porque en Río no daba espacio, porque en Río en ese entonces lo habitaba de la era a la era, de lado a lado. Entonces ellos resolvieron hacer contratación de las avionetas, que vinieran 2 avioneticas, una de 4 pasajeros y la otra de 6. De aquí se sacaban los huevos, que yo me acuerdo que mi mamá me mandaba aquí a llevar los huevos todos los sábados para llevarlos para Bucaramanga, para las panaderías. De ahí, en esta hacienda aquí arriba, donde a mí me criaron, se cultivaba ahí lo que era el maíz, la yuca, todo era aquí en este pedacito, en este bajo, porque ahí todo el resto era pura montaña, esto era selva. Los vecinos que daban aquí arriba, les voy a nombrar los vecinos, que eran Ernesto Rey, Luis Francisco Rostigui, que es el nono del alcalde, que creo que yo me parece que no estoy bien seguro que si él alcanzó a distinguir la nona, la difunta Matilde, que era la compinche de mi mamá. Cuando ella caía en la cama, la una se llevaban de la una a la otra. La difunta Matilde, ella murió, fue enterrada en la misma finquita. Y ahí salió el señor alcalde, la mamá de él se llama Rosalba Orostegui. Yo distingo toda la familia, nos distinguimos todos desde niños. La Flor, Gibraltar, El Cedral, la Bajo La Ponderosa, todas esas fincas, ahí habían cosecheros, macaneadores, contratistas de los patrones, hay de los potreros, porque eran haciendas grandes. En la hacienda menos me permanecían 15 obreros. A esta época ya las fincas esas han sido poconas. Bueno, ya han sido repartidas, vendidas por lotecitos, por parcelas. Eso sí es cierto, que existe el pescador, sí existe. Nosotros cuando son las 12 de la noche, van a ser las 12 de la noche, nosotros teníamos nosotros como pensaba, nosotros íbamos pescando, principiamos a pescar a las 7, 8, 9 de la noche. Bueno, y le decía uno, si hablaba con el compañero, bueno, en tal parte nos plantamos, recostamos a hacer un caldo de pescado. Porque antes, a las 12 de la noche, toca estar todos orillados, porque va el pescador y nosotros no sacamos pescado. No se saca pescado. Y eso es verídico, porque a las 12 de la noche, el río suena distinto, los chorros suenan distinto. A usted la noche que vaya así, de las 9, 10, 11 de la noche, el río no se oye, los chorros. Cuando son las 12 de la noche, el agua se oye el rugido, se oye como cuando uno tira una atarraya, que hace, así suenan los chorros de noche. Allá es donde va el pescador y uno dice que por qué que está endurecido. No, eso es cierto, el agua se endurece en esa hora, tiene que estar en silencio. Y eso queda en silencio todo. Usted no oye ni una rana, ni un sapo, nada, cantar, nada, porque de noche se oyen los grillos, ranas, cantar. Y eso es cierto, y eso es verídico. Yo una vez veníamos con uno que llamábamos el apodo del diablo, y el otro compañero que yo venía con Jorge el Conejo, que nosotros aquí nosotros los pescadores con el apodo, ¿sí? Veníamos bajando el chorro del cable, y yo le dije, mano, yo venía patroneando, le dije, a recostar, pues hicimos el lance y a recostar, y dije, ala, ¿usted no vio una canoa aquí vaya al Antico? Dijo, sí, mano, y razón que nosotros no sacamos pescado. Bajamos a otro arenal, dije,
y otra vez la canoa salió. Uno ve la canoa, uno ve la sombra sale y se oye el atarrayazo. Ah, mano, no hagamos eso, ya lo hicieron. Y seguimos, y apegamos y dije, mano, eso no es canoa. Ese es el pescador y nos orillamos y dejamos hasta la 1:30 y ahí sí nos soltamos. Lo más de bueno la pesca. Ahí sí sacamos nosotros pescado y eso es cierto. Y una noche que dicen que íbamos con el difunto Germán Valderrama, íbamos en un lance llamado, se llamaba el lance de la golondrina, que ahí hacía nidito la golondrina en la roca. Cuando menos percatamos, yo prendí un cigarrillo, cuando menos percatamos y se pudió la canoa y cuando percatamos fue que nos agarraron una canoa de la mitad y nos le dieron bote a la 1:30 de la mañana. Y bueno, pero ¿quién nos dio bote a la canoa? Otra noche otro compañero, la misma cosa, ahí en el mismo punto. Como eso era tan hondísimo, ya que era la mano peluda. La vereda La Putana es Betulia. Sí, buenos días, mi nombre es Carmen Torres. He sido invasora de acá de Tienda Nueva hace 28 años. Esto era montaña, esto era rastrojo. Las únicas casas que había eran Doña Rosa Parra, Don Juan Chacón, Chavarrey, no más. Y yo pues he vivido acá en este sector, gracias a Dios. Nos han ayudado mucho el alcalde Miromelo. Tenemos que agradecerle a él por muchas participaciones que nos ha colaborado. Y la verdad que ha sido un alcalde muy, muy buena persona. Llegué de trabajador a cerrar, de cerrador. Luego ya me salió una administración de una finca, un señor Isidro Parra. Ahí me puse a trabajar, a ayudarle a manejar ganado. Eso era mucho lo bonito, tenía trabajo uno, como se dice. Nos tocaba así, venirnos de allá por a las 5 o 6 de la mañana para llegar aquí a llevar por ahí la comidita y a pie, porque o veces en una bestia por ahí. Pero cuando el camino no había transporte, nada por allá. Muy raro para que entrara un carrito, que la carretera era una trocha ahí. Allá me formé, allá trabajé yo, allá sembré plátano, sembré yuca, tuve agricultura, allá me formé y allá conseguí para comprarme una finquita. Y ahí mismo saqué para una finquita ahí, tuve la finquita. Y tuve ganadito allá, yo trabajé bien, me formé bien. Luego empezó la guerrilla, llegó la guerrilla cuando eso. Y empezaron a problemas con la gente, pues a que teníamos que irnos. Luego, enseguida, me llevaron un hijo para la policía, se fue a la policía, se fue a pagar servicio a la policía. A él se lo habían llevado un mes para la guerrilla, por allá se lo habían convencido y se lo llevaron. Y hasta me tocó una noche, casi me toca darle plomo a un mismo guerrillero, eso porque le quité el revólver, porque él me dijo era que el hijo se me había ido para Barranca, no, para Saravena, porque allá era mi familia. ¿Trabajaba en qué, Pablo? En Acerrío, y sembraba yuca y, mejor dicho, yo a todo le hacía el trabajo que me saliera, porque yo me crié fue trabajando en agricultura y aquí también trabajaba en agricultura y algunos de aserradores, para arriba, para la montaña, para la cabecera donde había madera. Todo eso era siembra en yuca, siembra en plátano. Y eso era bonito, había trabajo por todos lados. Pero en ese tiempo aquí la guerrilla fue la que nos acabó un poco y ya enseguida los paramilitares. A mí se me llevaron, ya le digo, se me llevaron el hijo como un mes para la guerrilla. Entonces yo me les puse bravo con ellos que... La parte de la pesca acá, porque también es conocido por tierra de pescadores. Ah, no, sí, pues cuando eso era muy bonito, la pesca. Y arriba en La Putana, lo que era la quebrada de La Putana, eso era mucho pescado. Allá íbamos a pescar nosotros y allá sacaba uno su pescadito para alimentarse. Eso no compraba uno ni casi ni carne.
porque allá se había pescado cuando eso. Y se venía uno aquí, inclusive cuando eso, estos señores no le decían que me hacían una pesquita. La navegación en grande, ¿no? Para ir a donde ustedes quieran, movilizarse ahí en los motores esos, en canoas esas. Sí, y aquí otro puesto turístico es la quebrada La Boquerona. Como digo, el tobogán no es artificial, es natural. Es una roca y baja el agua por la roca y ahí se le sientan allá arriba al chorro y esa agua los baja. Eso era, o sea, eso está nuevo de programado esa boquerona allá, ese tobogán, ¿entiendes? Está nuevo de programado, porque antes tocaba a pie y eso allá no existía tal turismo de nada, eso era montaña todo, La gente que llegaba no iba por allá. No había pueblo, porque no existía este caserío, jamás. Eran unas 3 casitas aquí arriba, ahí donde está ahorita Marcos y Andrea, cuando esos estaban en esas casitas, y yo traía que lado en la esquina, allá al lado allá, donde vendían por ahí guarapo, y yo iba a hacer guarapo, la cerveza, y se iban. Ahí le tocaba a unos, era irse a puro pie, hasta arriba la putana. Era muy raro para que hubiera un transporte. Sí, eso ni moto ni nada, ninguno tenía con eso. Y el río aquí cuando eso, pues era una belleza la pesca. Eso era una bendición de pesca. Eso sí se iba uno, que eran en canoitas de palo que iba uno. Y eso era ligerito que se hacía la pesca. Semana Cultural de la Identidad. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Qué bonito es llegar a mi pueblo, caminar sus calles empedradas, ver sus casas antiguas y hermosas, sus paredes de tierra pisadas. Lo primero que hago al llegar, saludar a todos mis amigos